Bienvenidos, mi nombre es Ángel Vivas y junto con mi compañero Iván Uribe vamos a explicarle en este video el algoritmo Knapp-Morris-Pratt o también conocido KMP. Es un algoritmo de búsqueda de cadenas y vamos a hacer la explicación más adelante. ¿Qué es KMP? KMP es un algoritmo que busca subcadenas de texto dentro de otras cadenas de texto. Los componentes de KMP son nuestra cadena de texto, que va a ser la cadena principal, la cadena base, y la subcadena de texto. Para nuestro ejemplo, vamos a llamar a nuestra cadena de texto como texto y la subcadena de texto como patrón. KMP es un algoritmo que nos retorna el índice en donde encuentra la incidencia de nuestro patrón. Veámoslos en el siguiente ejemplo. Tenemos nuestra cadena base como entrada, este es un texto, y nuestro patrón de búsqueda va a ser texto. El algoritmo hará su iteración y encontrará que la incidencia se encuentra en el índice 11, donde inicia el patrón. En nuestro siguiente ejemplo, vemos nuestra entrada, nuestro patrón será AABA y va a hacer la iteración y va a ir encontrando una primera incidencia en el índice 0, una segunda incidencia en el índice 9 y una tercera incidencia en el índice 12. El diseño de nuestro algoritmo depende de cómo lo queramos implementar. Para nuestro ejemplo, nuestro algoritmo está diseñado en dos métodos y un arreglo de índices. Como lo dije anteriormente, en ese arreglo de índices es donde nos va a almacenar el índice o los índices que vaya encontrando según las incidencias del patrón. El primer método recibe como parámetro un patrón y un texto base. Más adelante vamos a ver la implementación completa del algoritmo, pero en esta fase vamos a explicar solo cómo está estructurado. El primer método hace una invocación de un segundo método que lo llamamos getLPS y recibe como parámetro el patrón. Vamos a explicar el segundo método. Para empezar vamos a explicar qué es LPS o también conocido función de fallo. LPS es el prefijo apropiado más largo que también es sufijo. Entonces vamos a ver cómo lo implementa. LPS tiene el mismo tamaño que el patrón. Por ejemplo, si tenemos un patrón de 4 posiciones, vemos que el LPS construido va a ser también de 4 posiciones. Otra definición de LPS. LPS debe encontrar un prefijo apropiado. Es un prefijo de una cadena que a su vez es sufijo. Vamos a verlo con un ejemplo. En el ejemplo ABCAB, que es nuestro patrón, identificamos los prefijos A, AB, ABC, ABCA y ABCAB. Pero los prefijos apropiados son los mismos prefijos identificados, pero sin contar el prefijo que sea igual a la cadena principal, es decir, al patrón. Ahora identificamos los sufijos. Los sufijos se identifican de derecha a izquierda, sería B, BA, BAC, BACB. Teniendo los prefijos apropiados y el sufijo y los sufijos, identificamos cuáles son los que son iguales y identificamos que los que están marcados de rojo son los subpatrones que contienen esta característica. Vamos a empezar la construcción del LPS. Por defecto, nuestro LPS en la posición 0 va a tener como valor 0. Tomamos dos variables len igual a 0 y la variable i igual a 1, que nos va a servir como contadores para hacer la iteración. Tenemos un código en Java propuesto para el algoritmo de KMP en su método LPS. Iniciamos con la iteración. Empezamos con los apuntadores en 0 y en 1. Entramos en la primera condicional, ya que los caracteres de 0 y 1 son A y los encuentra iguales. Al encontrarlos iguales, entonces ejecuta el código que está dentro de la primera condición. Aumenta en 1 el len y aumenta en 1 la variable i. Y ubicamos en LPS el valor de len. Ahora nuestros apuntadores están en 1 y 2. Hacemos la iteración, entra en la condición de que son iguales, aumenta len, aumenta i y posiciona en LPS el valor de
len. Nuestros apuntadores ahora están en 2 y 3. Iniciamos de nuevo la iteración. Los caracteres de 2 y 3 ya son diferentes, por lo cual salta a la siguiente condición. Len es diferente de 0. En este momento, len cambia de valor y toma el valor de la posición anterior. Ahora nuestros apuntadores están en 1 y 3. Iniciamos de nuevo la iteración, vuelve y entra en la condición, que son diferentes. Len baja en una posición y lo posicionamos. Volvemos a hacer la comparación ahora con nuestros apuntadores en 0 y 3. Como len es igual a 0, entramos en la última condición y posicionamos en LPS el valor de len, que en este caso es 0, y aumentamos en 1 la variable i. Ahora nuestros apuntadores están en 0 y 4. Realizamos de nuevo la iteración. Entra en la condición de que son caracteres iguales, aumenta len, aumenta i y posiciona en LPS el valor de len. Pasamos a los siguientes apuntadores, que sería 1 y 5. Entramos en la condición de caracteres iguales, aumenta len, aumenta i y posiciona en LPS el valor de len. Al igual con la siguiente posición, encuentra una igualdad, aumenta len, aumenta i y posiciona LPS el valor de len, que en este caso es 3. Al llegar al final al último índice del patrón, la iteración queda por terminada y queda construido nuestro arreglo LPS, que posteriormente será utilizado en el método 1 del algoritmo para encontrar los patrones de incidencia. Estos son unos ejemplos de LPS ya construidos. Vemos que cuando son patrones, un patrón de caracteres totalmente diferentes, todos los valores de LPS son 0, ya que no hay subpatrones. En el segundo ejemplo, en el patrón donde todos los caracteres son iguales, va aumentando de 0 hasta llegar a la última posición y nuestro LPS quedaría como 0, 1, 2, 3. Estos serían otros dos ejemplos de cómo quedaría construido el patrón LPS con patrones más largos y en donde encuentra subpatrones de prefijo y sufijo, que es el caso el que se va a utilizar el LPS. Hola, ahora vamos a presentar la ejecución del algoritmo KMP. Para el siguiente ejemplo requerimos tener un texto, tener un patrón, que es lo esencial. También requerimos tener dos variables, vamos a usar una i y una j. La i va a ser para recorrer el vector texto y la j para recorrer el vector patrón y el vector LPS. Vamos a tener en cuenta también una pequeña fórmula que va a ser para cambiar la variable j a la hora de movernos en el vector patrón, que va a ser j es igual a j menos 1, que es la posición de LPS según su número que se encuentre en esa. Bueno, entonces nos posicionamos en los dos vectores en la posición 0. Vemos que si son iguales, en dado caso no son iguales, seguimos, pero en el texto, en el vector texto, seguimos. ¿Son iguales? No, por lo tanto seguimos en el vector texto, seguimos. Vemos que hay una igualdad de caracteres, por lo tanto en esta vamos a colocarla con un prefijo verdadero. Entonces seguimos. Ahora aumentamos tanto el vector texto como el vector patrón. ¿Son iguales? No. Por lo tanto, aquí hay una función de fallo. Como había dicho anteriormente, cuando haya una función de fallo, nos vamos a tomar el valor de j. J es igual a 1. Le restamos 1, por lo tanto queda 0. Nos vamos a la posición 0 en el vector LPS y nos podemos dar cuenta que ahí se encuentra un 0. Por lo tanto, j va a ser igual a 0 en nuestro nuevo vector patrón. Seguimos. Ahora adelantamos a. A es igual a, ¿correcto? A es igual a, ¿correcto? A es igual a, ¿correcto? A es igual a B, esto es incorrecto, por lo tanto aquí hay otra función de fallo. Volvemos a hacer lo que acabamos de hablar, que agarramos el valor de j, le restamos 1, queda 2,
Vamos a la posición 2 del EPS y encontramos un 2 y nos posicionamos en el vector patrón en la misma posición 2. Evaluamos la misma posición en que está el vector 2 con la posición que teníamos antes. Volvemos a ver que ahora sí es verdadero. Por lo tanto, ahora avanzamos los dos. B es igual a B, correcto. A es igual a A, correcto. A es igual a A, correcto. A es igual a A, correcto. Por lo tanto, todas las 6 posiciones dieron correctas junto con la pequeña cadena que había en el vector texto. Entonces, como había dicho mi compañero anteriormente, retornamos el índice en donde empieza la cadena. Colocamos J en la primera posición para seguir buscando más cadenas basándonos en la cadena mayor. Volvemos en la misma posición J igual a 0 y estamos en la posición texto 12. Ahora volvemos a hacer la misma validación en las mismas posiciones. Podemos encontrar que es verdadera. Seguimos. A es igual a B. No, esto es incorrecto, por lo tanto aquí hay una función de fallo. Implementándolo anteriormente, entonces decimos 1 menos 1 da igual a 0. Vamos a la posición LPS y encontramos un 0. Por lo tanto, nuestra J va a ser igual a 0. Ahora evaluamos las otras dos, las últimas que quedan, y podemos notar que las últimas que quedan son B. Entonces, ninguna coincide con la A, y ahí queda finalizado el programa con una incidencia en la posición número 6. Este es el algoritmo empleado